Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buen día, profesor Kelvin Arnaud. Buen día, profesor Josué Hernández. ¿Cómo están las cosas, profesor? Bien, gracias a Dios. Buenos días a todos los que sábado tras sábado esperan el contenido que subimos a esta plataforma y los temas que tratamos en su programa Actualidad Magisterial. Pedirle que vean esta y todas las presentaciones, todo el contenido que se sube a esta plataforma hasta el final, que nos dejen su comentario y que nos hagan sugerencias, ¿verdad, profesor? Así es, nosotros damos seguimiento. Que les reenvíen también el contenido a otros maestros y personal ligado a la educación. ¿Qué le parece? Así Vamos es. de inmediato, profesor, a entrar en los contenidos que traemos para hoy. Y vamos a comenzar con el anuncio que hiciera el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. No, el ministro de Administración Pública, del MAP. Y se despacha esta semana diciendo que se suspende la aprobación de ingresos de nuevo personal a las nóminas públicas en sentido general, ¿verdad? Pero también el incremento de salario. Y nos llama a nosotros la atención, profesor, porque se está en una lucha con el Ministerio de Educación desde el sector educativo, la ADP, peleando una serie de reclamos que hace el gremio, pero también dentro de esos reclamos hay una parte que tiene que ver con el salario. Así es. Entonces, no quisiéramos pensar que el ministro de Administración Pública se ha puesto a picharle juego al Ministerio de Educación para a darle una manita, ¿verdad? Como que no quiere la cosa. Y que ahorita el ministro de Educación diga que él está en la disposición de hacer los reajustes e incluso escuchar los reclamos de los maestros, pero que por disposición del Ministerio de Administración Pública no se puede tocar de salario. Es una posibilidad. Y nos llamó la atención, profesor, precisamente por eso, por ese reclamo que hay, que incluye, entre otras cosas, el cumplimiento de esos acuerdos que vienen del año, desde 2021. De 2021, 20 puntos están reclamando la ADP. Ese acuerdo se firma en 2021 y desde entonces se viene firmando acuerdos para cumplir el acuerdo. Nosotros no entendemos dónde es que vamos a llegar con esta serie de acuerdos que no se cumplen. Así, entre ellos está mejorar el desayuno escolar, que dicho sea de paso, esta administración cuando entró quitó lo que era la merienda, el jugo. La merienda que tenemos los niños a las 3 de la tarde. La galleta. Por eso que los porque niños supuestamente eran muy dulces. Esa fue la excusa. Eso fue la excusa. Y lo iban a reponer con fruta, pero la fruta nunca llegaron. Yo siempre critiqué eso, porque yo decía, en vez de quitar, porque no hablaba desde un principio yo, en mi opinión personal, decía que esa fruta no la había posible llegar a las escuelas. Y al final, en el caso mío tuve razón, nunca llegaron ni van a llegar a las condiciones, profesor, que un niño la pueda consumir, porque está bien, ustedes pueden, qué sé yo, hacer lo que haya que hacer para demostrar que sí se puede, pero una fruta, después que tiene ciertas horas de que está procesada, que está manipulada, ya no entra en un proceso de descomposición. Entonces, eso desde el principio uno se dio cuenta que era inviable, pero a eso agréguele, profesor, que cuando se hablaba de que tenía mucha azúcar el jugo, también hay que reconocer que la receta que los proveedores aplican en cada uno de los alimentos que van a la escuela es lo técnico de Inavie que se la preparan. Entonces, si Inavie le dijo a usted, échele medio cc de azúcar, ¿verdad? O media onza, eso es lo que le echan. Entonces, debimos comenzar por ahí. Inavie, reformular la receta. Pero
nos alentaron, y lo que hicieron fue que dejaron los niños sin la merienda. Sin la merienda escolar. Y ese es uno de los puntos que la ADP está peleando. Está reclamando, pero también está reclamando, profesor, una serie de escuelas que usted y yo conocemos, escuelas en las que hicimos vida al inicio de nuestro quehacer educativo, que hoy están dando la clase debajo de escalera, están dando la clase en la biblioteca, están dando la clase en el salón de la secretaria, están dando la clase en un comedor que está en construcción, porque las aulas ninguna, y cuando digo ninguna, es ninguna, tienen una serie de grietas que por ahí usted ve el sol, la luna y cualquier cosa que pase de aquel lado. Entonces mandaron a que no se utilizaran esas aulas, pero no ha pasado el ministerio, y es un ministerio que anunció en su momento que le sobran los chelitos, que le llenan los chelitos. Entonces solamente en ese centro educativo se está utilizando el área de educación inicial, porque es construcción de un solo nivel y está aparte, nada más. Continuamos. Aumento salarial a docentes. García Fermín dijo el martes pasado que hay que ser flexibles. Franklin García Fermín, titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESI, dijo este martes que hay que ser abiertos y flexibles respecto al debate sobre el aumento salarial de los docentes, pero tomando en cuenta la realidad y la economía del país. Los medios, prácticamente casi todos, solamente se enfocaron en que los maestros estaban pidiendo el aumento salarial. Los otros puntos lo dejaban aparte. Y hace un ratito que terminaban de decir los puntos que están los maestros también reclamando, pero eso no lo sacan a foto. Parece que no le conviene. Es que esa parte no llama la atención y no busca, no consigue el objetivo que persigue el Ministerio de Educación y también persigue el gobierno central, que es hacer ver que los maestros somos lo malo de la película y que solamente andamos detrás del dinero, y que incluso ya los padres, hay padres que ven se orientan poco o nada más ven la noticia que les interesa. Ya están diciendo algunos que los maestros joden mucho por dinero, pero no en ningún momento se detienen a mirar que los maestros están pidiendo también mejoría en los alimentos que consumen sus niños en esas horas que están en el centro, desde las 7:45 de la mañana hasta las 4. La calidad de esos alimentos que le llegan a sus hijos, que por eso es que muchas veces llegan muertos de hambre a la casa porque no pueden ni siquiera consumirlo. Pero también la seguridad, en las condiciones de la infraestructura escolar, la falta de personal que limpie los espacios donde están sus niños, policía escolar, y le mira duro a un portero de la misma comunidad que respeta o que le tiene, vamos a decir, hasta miedo a ciertos personajes de los barrios. Cuando esos señores llegan a la puerta, Puerto León, el portero nada más tiene que irse a un lado. ¿Por qué? Porque está desarmado, porque no es un policía escolar. Entonces todo eso son reclamos que lo está haciendo ADP, pero eso no se mira. Frank le decía, hay que dialogar, no hay que parar la docencia, porque quienes se perjudican son los alumnos. Cada vez que hay un paro, una asamblea a la hora de la clase, eso le hace daño terrible a la educación dominicana, expresó que no se debe parar la docencia bajo ninguna circunstancia y manifestó que hay formas diferentes para reclamar los derechos, esté acorde con la realidad o no. Yo todo el tiempo he escuchado que hay formas diferentes de llamar la atención a las autoridades, pero nunca he escuchado a alguien que ha dicho, que alguien ha dado una opinión, mira, háganlo de esta forma. No. Porque lamentablemente, si no es así, las autoridades se hacen la vista gorda y no le hacen caso a los llamados, a los diálogos. Eso lamentablemente en ADP no ha dejado fruto. Ellos han hecho como propuesta, profesor, que los piquetes que se hacen en las regionales y en los distritos, que se hagan sábado y domingo. Entonces, ¿a quién le van a hacer el piquete? ¿A una edificación cerrada? Vamos a ser lógico antes de hacer recomendaciones. Pues lamentablemente, si aún parando la docencia, que es cierto que lo que salen perjudicados son los niños, no le hacen caso a los profesores, ¿qué será?
de que yendo a dialogar. No se consigue ninguna solución. ¿Con qué presión se va a conseguir nada? Lamentablemente. Es así. Seguimos, profesor. Entonces, también, profesor, a raíz de todo este revuelo, el Ministerio de Educación y la ADP renovaron el pasado miércoles el diálogo a raíz de que el pasado martes, ¿verdad? También en la región norte se paralizó totalmente la docencia con los maestros en las escuelas, trabajando en registro. En la mañana hicieron una parada frente en la parte frontal de los centros, con una serie de pancartas, ¿verdad?, que decían o señalaban los reclamos que tienen. Incluso me llamó mucho la atención uno que decía de que te presto mi aula por un día. Ese me llamó la atención y me quedé con la curiosidad de si iba a salir un técnico, los técnicos no se meten en eso, pero si iba a salir un funcionario del Ministerio de Educación, un funcionario del gobierno, o uno de estos padres que condenan la posición y los reclamos de ADP y de los profesores, a ver si iba a decir sí, préstame. Porque la mayoría de los padres desde el centro les reclamamos que trabajen la conducta de sus hijos, tienen 1 y 2 y no logran trabajar esos 1 y 2 siendo sus hijos. Entonces quisiera moverlo frente a 35, 34 o 38 de diferentes hogares con diferentes costumbres, a ver si de verdad siguen con el discurso de que los profesores joden mucho por dinero, ¿verdad? Entonces, el diálogo se retomó, profesor, a raíz de que se autopropusieran, ¿verdad?, una serie de ex representantes de ADP, ex presidente y ex secretarios generales, de mediar entre el Ministerio de Educación y el sindicato. Esto a raíz de que esos expresidentes se dieron cuenta que había una especie de provocación, porque no es verdad, profesor, que usted se va a sentir respetado cuando estamos en una mesa de diálogo hoy, tratando un tema, y en la mesa de diálogo no sale un acuerdo posible, ni siquiera usted propone oficialmente lo que va a hacer, porque hay que señalar que la propuesta que tenía el Ministerio de Educación era muy inferior al famoso 8% que anunció el ministro de manera unilateral. Entonces, la forma de él hacer ese anuncio fue que dañó todo el proceso. Si usted en la mesa del diálogo, usted dice, mira, la realidad de nosotros es que no podemos en estos momentos aumentar un 10%, un 8%, pero la mesa de diálogo, ¿verdad?, que no fuera en de manera que se anunciara como tirado, cojan eso porque eso es lo que voy a dar. Entonces eso fue lo que dañó todo. Entonces bajaron los ánimos. También me dio el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y hemos visto que las cosas las perezas se han un poco mermado. Entonces vamos a seguir esperando que se sigan acordando cosas para el bien de educación dominicana. ADP aceptó retomar el diálogo con las autoridades de educación el miércoles pasado, después que prácticamente el Cibao completo que no dio clase el lunes pasado. ¿El lunes? Sí. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, aceptó participar en la reunión a la que fue invitada por el Ministerio de Educación a efectuarse en la mañana del miércoles a las 10:30 de la mañana en la sede del organismo. El encuentro tenía como objetivo buscar soluciones al impasse existente entre el gobierno y el gremio, que exige el cumplimiento de un acuerdo firmado en ambas partes en junio del año pasado, 2023. Sí, 2023. Pero es un acuerdo que se viene arrastrando desde el 2021. Acuerdo para cumplir acuerdo. Sí, así es. Después, otra cosa, profesor. Se vio acorralado el ministro. Salió a que se iba a reunir entonces con los corriendo. Entonces, mire, profesor, hay una serie de acontecimientos que se dan que lo que hacen es que irritan
el ánimo el ánimo del sindicato. Mira con qué se despacha el presidente en su famosa semanal. Usted sabe que tiene un programa de que la semanal, todos los lunes, está haciendo campaña con la prensa desde un salón que ha preparado para eso, porque eso no es más que eso, hacer campaña para seguir prometiendo cosas que no cumplen. Abinader asegura buscan solución a situación de ADP. El presidente Luis Abinader aseguró este lunes, el pasado lunes, ¿verdad?, que buscan opciones para ofrecer una solución a la Asociación Dominicana de Profesores ADP luego que ésta rechazara el aumento de sueldo anunciado por el ministro de Educación, otorgando una tregua de 72 horas para reanudar el diálogo. Durante el encuentro la semanal con la prensa, el presidente comunicó que el ministro de Educación se reunió con los expresidentes de la ADP y que se están discutiendo algunas alternativas. Esperamos que eso suceda y que se van a reunir el próximo miércoles. Eso fue pasado miércoles, esa reunión ya se dio. Nosotros le dimos el apoyo para que participara. O sea, el ministro de Educación tiene el apoyo del presidente para que participe en esa negociación. Eso nos dice a nosotros, profesor, que el anuncio que él hiciera a principio de la semana anterior del 8% para mayo, eso fue un mandato del presidente, que eso no fue una decisión tomada en base a un análisis de las posibilidades que teníamos, sino mandó a su muchacho mandado, dile que le vamos a poner un 8% para que se tranquilicen, de así. Entonces, esa no es la forma, porque ustedes no están tratando con un sindicato, y que me disculpen, ¿verdad?, no con un sindicato de toque de construcción, ni de y que los son quizás con el nivel de preparación que tienen los profesores. Entonces, tratar un gremio profesional de esa forma es una provocación. Eso es. Continuamos, profesor. Conoce aquí cómo postularte para el concurso de posición docente. Ya desde el Ministerio de Educación están haciendo un llamado sí, para concursar 2024-2025, donde subieron en su plataforma ministeriodeeducacion.gov.do los documentos que se va a necesitar para inscribirte para ir a concurso. Entre ellos, papel de buena conducta, lo que siempre piden. Un certificado, un título legalizado, un certificado médico, copia de la cédula y sobre todo inscribirse por vía plataforma. Es el primer paso. Llenar el formulario por línea. Hay un formulario en línea, como decía anteriormente, ministeriodeeducacion.gov.do. Ahí usted entra y llena ese formulario y de paso va buscando los documentos que te piden para depositarlo en el distrito que te corresponde. Sí. Pedir, profesor, y rogarle a Dios, ¿verdad?, y a las autoridades, si se le puede rogar, que esa modalidad que aplicaron en el anterior concurso, en el pasado, y que usted coge el examen y que váyase tranquilo, que le va a llevar un correo con la nota o una llamada para decirle la nota. El dominicano ha aprendido bastante. Después de que ella aprende contigo, hay muchos que nos alfabetizamos en ese programa. Entonces, cuando se iba al concurso, por ejemplo, yo, profesor, yo participé en concurso 2 veces. A mí, la aplicación, yo llenaba mi examen en la plataforma y ahí mismo yo veía mis resultados. Ahí mismo. Gracias a Dios nunca repetí o nunca me fue mal en los concursos que he participado, pero yo y todo el que participaba en eso salía tranquilo, salía seguro si pasé o no pasé. Pero esto es una especie, una especie de tortura, profesor. Esperando el correo, esperando la llamada, y sabrá Dios qué es lo que están haciendo para enviar eso. Entonces, esa mala práctica, pues una mala práctica, profesor. Eso debería mandarse a guardar, que los países
como el nuestro han logrado ciertos niveles de automatización. Entonces esas cosas no permitan otra vez que la gente vaya a concurso y que salga a decir todo lo que la gente dice, que eso es amañado y que eso es dando tiempo a ver si el compañerito del partido de gobierno me llama, si ese de la mía, si ese de nosotros, para entonces enviarle los resultados. Todo eso se dijo, después, eso no funciona así. Entonces todo eso se dijo y lamentablemente uno tuvo que quedarse callado, porque uno no puede defender lo que es indefendible. Usted no sabe, yo no sé lo que se hace durante todo ese tiempo para entonces decirme la calificación mía. A eso, con unos programas que se aplicaban antes, salía automáticamente. Nadie tenía esa incertidumbre. Cuando yo fui a concurso, me acuerdo que daban un tiempo. Claro, un tiempo, y ahí mismo tú veías. Cuando tú le dabas enviar, ahí mismo tú veías tu resultado. Tú dabas enviar el examen que tú llenas, ahí mismo te daba el porcentaje que tú sacaste de una vez. Claro. Eso no había que esperar nada. No sé por qué quitaron eso. De verdad que da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Que tú mandas los resultados y que 2 o 3 días después es que te llegan los resultados. No lo veo bien. Bueno, profesor, también tenemos el caso de un video que circula ahí de un programa de Alicia Ortega, y ella termina ese programa diciendo: aunque parece que me quedé corta, si la prensa investigara la nómina del Ministerio de Educación, se voltearían todos los santos de este país. El impasse, ella lo dijo a raíz de una investigación que hacía analizando los acuerdos de ADP. Entonces, también dice que el impasse entre la ADP y el Ministerio de Educación viene desde hace un par de semanas, con los maestros de vuelta a las calles, los profesores exigiendo el cumplimiento de un acuerdo rubricado con el gobierno el año pasado. Entre otras cosas, dicho acuerdo establece que para abril las partes discutirían el porcentaje y la aplicación de un incremento salarial, aunque un grupo de expresidentes del gremio intenta mediar. El Ministerio de Educación anunció un incremento salarial, pero que fue rechazado y no detuvo las manifestaciones que ya estaban programadas. Yo invito a que vean ese programa, está en YouTube el programa completo de la periodista. Se escuchan las diferentes campanas, porque es muy bueno nada más escuchar la campana del gobierno, que bastante insistente es cuando quiere dar a conocer una información, bastante facilidad tiene para conseguir que los medios de comunicación se hagan eco de las informaciones que a ellos les interesa que se hagan. Pero entonces las informaciones que tienen que ver con otros sectores que no están ligados al gobierno quizás no fluyen, y ese es uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana en los actuales momentos. Por eso quisiéramos que la gente siga las noticias, no solamente mirando las informaciones que le suministra el gobierno por los medios tradicionales y que ellos tienen bien acomodaditos, porque esa noticia sí logran llegar a todos los espacios que a ellos les interesa que lleguen, y al ser tan agresiva, entonces la otra parte no se ven, no se toma en cuenta. Por eso hay que ver, le invitamos a ver ese programa de Alicia Ortega, porque ahí se escuchan las diferentes campanas de expresidente. Ahí habla Sisto Gavín, habla Melanio Paredes, habla también el ministro, habla Eduardo Hidalgo. Se escuchan todas las campanas, y eso es lo que quisiéramos que la sociedad en sentido general haga, escuchar las diferentes campanas para que no se dejen mal informar. ¿Qué le parece, profesor? Así es. Continuamos. Expresidentes de la ADP solicitaron la reunión con el presidente Luis Abinader en el transcurso de la semana, a medida de que los maestros y el MINER no se ponían de acuerdo. Los presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, solicitaron una reunión urgente al presidente de la República, Luis Abinader, para mediar con el conflicto de la ADP y MINER, a la vez que solicita al Comité Ejecutivo Nacional pospongan movilizaciones.
Enrique de León, Coronado Matías, Rafael Santos, Cifredo Cabral, Melanio Paredes, Hilario Jaques, Olimpia González, Eduardo Cuello, María Teresa y Radamés Camacho y Xiomara Guante ofrecieron su mediación para una pronta solución entre las autoridades de educación y el Comité Ejecutivo Nacional. Eso fue en vista del mismo paro que hizo la ADP en todo el Cibao el lunes pasado. Ese paro preocupó porque incluso, profesor, hay que señalar que una serie de distritos educativos y también la regional hicieron su tarea llamando de manera masiva a que había clase, que mandaran a sus niños a la escuela con comunicado oficial, profesor. Entonces, hay que guardar la forma, porque yo creo que ese nivel de presión o de provocación también podríamos decir no le hace bien al diálogo, no le hace bien al cumplimiento de los acuerdos, no le hace bien al sistema educativo en sentido general, porque es lo que le decíamos ahorita, no está con personas que no, es que el ministro de Educación quiso apagar el fuego haciendo un aumento. Lo que hizo fue que lo encendió más. Lamentablemente lo encendió más. Los maestros se sintieron ofendidos y lo que hizo fue que incendió más el fuego. Claro, con la falta de respeto, pues fue como trallado, coja eso o no coja nada, ¿verdad? Y señalar que la posición del presidente en la semanal nos dice a nosotros que el ministro actuó por un mandato de él. Él los mandó a anunciar eso, porque también dijo en la semanal, yo le di mi apoyo para que se reúna con ellos. O sea, que le está permitiendo reunirse con los expresidentes de la ADP. Parece que él le pide permiso para todos los movimientos. Entonces, vamos a ver si el ministro entiende que tiene que tener ciertos niveles de toma de decisiones ahí, que no todo tiene que ir a preguntar para volver a dar respuesta, para volver a preguntar qué hago. No, se supone que usted lo pusieron ahí para que resuelva. Y hay cosas que nosotros vemos que usted las resuelve muy fácil y rápido, cuando involucran contratos de dinero, profesor, que benefician a ciertos sectores. Bien, entonces, profesor, también se habla de la contundencia que tuvo el paro en la región norte, todos los centros educativos que fueron visitados por los medios de comunicación y también por los dirigentes de diferentes corrientes magisteriales, también los miembros de los comités ejecutivos de las diferentes zonas. Se observaba todo el personal docente en su centro educativo haciendo tareas de registros y también planificando su clase, que en la mañana se sacó un momento y se salió a la parte frontal con las pancartas, sí, pero era parte de la programación que había. ¿Qué le parece? Así es. Seguimos, profesor. El miércoles pasado, después de la reunión del ministro de Educación con la ADP, llegaron a un acuerdo donde, en cuanto a lo que tenía que ver con el aumento de los maestros, lo llevaron a un 10. El ministro de Educación ha agregado 2 puntos al aumento salarial que prácticamente en palabra dominicana le trayó a los maestros. Sí. Como de mal gusto. Sí. A fin de eliminar el impasse con la Asociación Dominicana de Profesores. Ese 2% más agregado viene saliendo en junio, el mes que entra, porque ese 8% es para mayo. Sí, se completará. Ya el transcurso del mes no permite ser incluido para el pago de mayo. Así es, dos puntos se le agregarán. Día 5 que corta la nómina, creo, para poder hacer. Vamos a ver, profesor, si se cumplen ahora, que no sigamos acordando cumplir con acuerdos ya viejos, porque es lo que decíamos, venimos reuniéndonos para ratificar acuerdos desde 2021 que no se cumplen, por eso la lucha. Entonces, profesor, tenemos también una información un poco preocupante, y es que colapsa una pared en Puerto Plata, en una escuela, debido a las lluvias, las intensas lluvias que afectan buena parte del interior del país, han provocado numerosos daños en viviendas y la crecida de los ríos, deslizamiento de tierra y caída en una
de las paredes de la escuela José Francisco Peña Gómez en Puerto Plata. Por eso nosotros tenemos que, a raíz de esa caída de esa pared, al principio vamos a un centro de la zona que nosotros hacemos vida, que tiene grietas que no se ha podido usar, desde el año pasado ya están cogiendo luz. Entonces eso nos dice a nosotros que la parte que tiene que ver con supervisión y mantenimiento de las infraestructuras escolares, como que no está haciendo su tarea, porque está yendo a atacar cosas cuando ya han pasado los problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que deberíamos aspirar a que la cosa se evite. No que vamos a paliar una situación que ya sucedió, sino que evitemos que suceda. Porque en realidad, quizás esta vez no hubo daños a personas, pero en otro momento puede suceder. Entonces, es una falta de supervisión y mantenimiento a las diferentes infraestructuras escolares. Continuamos, profesor. Para terminar, paso alentador con gestión mediadora de la ADP histórica, con la autoridad que entraña haber estado en diferentes épocas como líderes, la cantidad magisterial que está lanzada a las paralizaciones de docencia. 11 de ellos han pasado confortablemente a fungir de mediadores en el conflicto por alza salarial que enfrenta el Ministerio de Educación con sus servidores, aceptados implícitamente por las partes como antes de neutralidad y buena voluntad para zanjar las diferencias que colocan entre la espada y la pared el año escolar. Millones de estudiantes, en su mayoría pobres o muy pobres, sometidos a unas sistemáticas negociaciones del pan de la enseñanza, víctimas de las demandas sindicales contrarias a una equilibrada programación de inversiones y gastos. El 60% de la conquista del 4% del PBI para la educación ha sido empleado más de una vez para mejorar el ingreso de los maestros públicos, garantizarles pensiones justas e incluirlos en capacitaciones con las que ascienden a categoría mejor pagadas. Bueno, profesor, vamos a esperar que ese ánimo que han logrado los representantes del sindicato se mantenga, porque estamos conscientes de que estamos siendo dirigidos, por así decir, desde el Ministerio de Educación, por una persona que puede ser muy profesional, puede ser muy preparada, pero da señales muy autoritarias, señales que ya en estos tiempos como que no funcionan. Entonces termina dañando el buen ánimo que tienen las partes en los diálogos y en las negociaciones. Así es. Profesor, nos dice el director técnico que el tiempo se nos ha acabado. Vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que vean todo el contenido que subimos a esta plataforma hasta el final, que lo analicen, nos hagan la sugerencia y dejen sus comentarios. También sugieran aquellos temas que quieran que nosotros tratemos por estos medios. ¿Qué le parece? Será hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Dios mediante.